Amelia Velázquez estaba sentada en su desgastado escritorio de madera de la oficina central de papeleo, contando los números de los libros de contabilidad por enésima vez aquel día. Las manecillas del reloj de pared marcaban las 6:30 de la tarde, y ella seguía cotejando el informe del mes pasado. Las ventas de cuadernos y bolígrafos en San Miguel de los Pinos no iban bien. Los escolares compraban lo más barato y las oficinas locales hacían pedidos irregulares. La empresa estaba instalada en un viejo edificio de la Plaza Mayor, junto a la iglesia de San Miguel. Dos pequeños salones, una sala de ventas y un almacén, además de un minúsculo despacho donde trabajaba Amelia. Las paredes estaban pintadas de un color amarillo pálido que antes parecía alegre, pero ahora tenía un aspecto apagado. En las estanterías había cajas de lápices, bolígrafos, cuadernos y álbumes de dibujo. Hacía tiempo que el olor a papel y cartón impregnaba las paredes. Don Pascual, el tendero, era un hombre de unos 60 años, bajo de estatura y con sobrepeso, con escasas canas y buen carácter. Trabajaba honradamente, pagaba sus sueldos a tiempo, pero el negocio iba lento. La competencia con las grandes tiendas de la ciudad vecina se hacía sentir, y la gente iba cada vez más a comprar donde había más donde elegir y los precios eran más bajos. Abriendo el cajón inferior de su escritorio, Amelia sacó su cuaderno a cuadros, donde anotaba cuidadosamente todos los gastos familiares. Cada línea estaba escrita con su letra pequeña. Electricidad, 400 pesos. Agua, 250. Gas, 300. Comestibles, 2000. Viajes, 300. Medicinas para Doris, 450. Y el renglón más doloroso es la hipoteca, 8,000 pesos mensuales. Mañana, día 15, vencía el siguiente plazo. No era una suma pequeña para su modesto presupuesto, sobre todo porque ella era la principal fuente de ingresos. El sueldo de su contable era de 12,000 pesos al mes. No mucho, pero fijo. Don Pascual era un patrón honrado. Nunca se retrasaba en los pagos y a veces incluso le daba una pequeña paga extra por vacaciones. Rodrigo, en cambio, había estado trabajando intermitentemente últimamente. Amelia cerró el libro y lo volvió a guardar en el cajón. Sobre la mesa había una foto de su boda 5 años atrás. Ella con un sencillo vestido blanco que le había hecho la tía de Luis. Él con un traje negro que le había prestado un primo. Entonces todo parecía más sencillo. Rodrigo trabajaba como albañil para el contratista de don Rafael. Traía dinero a casa con regularidad y hasta lograron ahorrar para el enganche de una casita en la calle Morelos. En esos días Rodrigo llegaba del trabajo cansado pero satisfecho. Me contaba cómo estaban construyendo un nuevo barrio en las afueras. Me mostraba los callos de sus manos. Se quejaba de la espalda, pero había orgullo en su voz. Sabía trabajar con las manos. Ese era su fuerte. Cantería, enlucido, carpintería sencilla, todo eso le resultaba fácil. La casa era su orgullo. 2 habitaciones, una cocina, un pequeño patio con un limonero heredado de los anteriores propietarios. Las paredes estaban pintadas de blanco, tejado de tejas rojas, verjas de hierro con un dibujo sencillo. Nada lujoso, pero es lo suyo. La hipoteca estaba contratada a 15 años con un elevado tipo de interés del 12% anual. Pero eso no me asustó en aquel momento. Parecía que el trabajo de Rodrigo era estable, y el sueldo de Amelia no haría más que crecer. Ahora, al mirar el importe del pago cada mes, Amelia sintió que se le apretaba el estómago de ansiedad. Rodrigo había cambiado 4 veces de trabajo en 5 años. Un proyecto terminaba, al siguiente se peleaba con el capataz, al siguiente la empresa cerraba. Cada vez atribuía el despido a circunstancias externas, pero Amelia empezaba a sospechar que no era solo mala suerte. Después de recoger los papeles y cerrar la caja fuerte con el dinero para gastos menores, se despidió de don Pascuale. El viejo estaba sentado detrás del mostrador con un periódico, leyendo las noticias a través de unas gafas que se le resbalaban hasta la punta de la nariz. Adiós, don Pascuale. Mañana terminaré el informe de la entrega. Muy bien, Amelia. Saluda a Rodrigo. ¿Cómo va la construcción? Gracias, lo haré. No me contó los problemas de hoy. Don Pascual era un hombre amable, pero propenso a largas conversaciones. Quería volver a casa para averiguar los detalles de lo que le había ocurrido a su marido.
Amelia salió y se dirigió a la parada del autobús. El sol ya se ocultaba tras las bajas colinas que rodeaban su pueblo, y el aire se llenó del aroma de la carne asada mientras preparaban la cena en algún sitio. El frescor de la tarde era un alivio después de un día caluroso. En la plaza central, los ancianos jugaban al dominó, los niños jugaban a la pelota, las mujeres se sentaban en los bancos y comentaban las noticias. El autobús llegó con 10 minutos de retraso. El conductor, don José, se disculpó. Dijo que el coche se había parado en la subida de la iglesia de Santa Teresa. Amelia se sentó junto a la ventanilla y contempló el paisaje familiar. Pasaban casas bajas, pintadas de colores vivos, azul, amarillo, rosa. Era una tradición en su pueblo desde hacía años. Caminó por calles conocidas, pasando por delante de la tienda de fruta de la señora Rosa. En el mostrador había mangos maduros, naranjas y plátanos. La señora Rosa, una mujer de unos 50 años con un pañuelo en la cabeza, agitó la mano. «Amelia, compra mangos. Hoy los han traído frescos». «Los compraré mañana, señora Rosa. Tengo prisa». «Está bien, cariño. Te reservo los maduros». A continuación estaba el taller mecánico de González, donde los hombres siempre se agolpaban con latas de cerveza en la mano. Aquí arreglaban coches, pero más cotilleaban y discutían de fútbol. El dueño, don Antonio, un hombre de unos 45 años con las manos siempre sucias, asentía afablemente. Su taller era popular, sus manos eran de oro y sus precios justos. Cuando se acercaron a la casa, Amelia se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Rodrigo estaba sentado en una silla de plástico en el patio, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha. A su lado había una botella de Corona medio vacía. Normalmente, a esas horas todavía estaba trabajando. La construcción de un centro comercial en las afueras de la ciudad no terminaría hasta dentro de un mes. Era un proyecto grande y lucrativo, y Rodrigo esperaba trabajar allí hasta Nochevieja. Su casco de construcción, sus guantes sucios y un termo con café estaban tirados en el patio. Por lo general, todo estaba apilado ordenadamente en un rincón bajo un toldo. El desorden decía mucho del estado de ánimo del propietario. «¿Qué le pasa?», preguntó Amelia, dejando el bolso sobre la mesa bajo el toldo. Rodrigo levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, un arañazo en la mejilla izquierda y la camisa arrugada. Parecía que había estado en una pelea. «Despedido», murmuró y bebió un buen trago de cerveza. Amelia se sentó en una silla cercana. En 5 años de matrimonio, estaba acostumbrada a los frecuentes cambios de trabajo de Rodrigo. Se peleaba con su jefe, cerraba un proyecto o cualquier otra cosa, pero solía avisarla con antelación si algo iba mal. Le contaba los conflictos, se quejaba de las injusticias, la preparaba para posibles problemas. ¿Por qué esta vez? Para pelearse, supuestamente. Rodrigo hizo una mueca y se frotó la mejilla. «El cabrón de Eduardo me regaña por llegar media hora tarde. Le he dicho que se me había estropeado el autobús y que estaba esperando al siguiente. Y me dice que debería salir antes de casa, como los demás trabajadores normales». ¿Te lo imaginas? Trabajadores normales. Amelia asiente y le deja hablar. Eduardo era capataz de obra, un hombre estricto pero justo. Rodrigo ya se había quejado de él antes, diciendo que era demasiado exigente. Así que le mandé a la mierda. Le dije, «Llevo mucho tiempo trabajando aquí, conozco mi oficio y no tienes derecho a humillarme». Y empezó a gritar que no le respetaba, que la cadena de mando es necesaria. Fue entonces cuando no pude soportarlo. Así que recibí un puñetazo en la cara. Rodrigo hablaba con resentimiento, pero había una nota de justificación en su voz. Era evidente que se daba cuenta de que había hecho mal, pero no quería admitirlo. «¿Y luego qué pasó?» Y luego el dueño de la obra, don Guillermo, me dijo, «Rodrigo, recoge tus herramientas. Aquí ya no tienes nada que hacer». Y me dio un presupuesto, y ni siquiera me quitaron el aguinaldo. Pero no más trabajo. Amelia suspiró. La historia, como siempre, se presentaba en la versión de Rodrigo, que parecía una víctima inocente de la injusticia. Pero conocía a su marido lo suficiente como para darse cuenta de que la verdad estaba en algún punto intermedio. Lo más probable era que no fuera la primera vez que llegaba tarde, y Eduardo simplemente se lo había hecho notar. Y entonces Rodrigo se enfadó. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con cautela. «El pago de la casa vence mañana. Ya encontraré algo». Rodrigo hizo un gesto con la mano.
Mario tiene un amigo que repara tejados. Quizás se lo lleve. Se acerca la temporada de lluvias y hay mucho trabajo que hacer. Amelia asintió, aunque no tenía muchas esperanzas. Mario, su vecino de la derecha, era tan aficionado a la cerveza y a hablar alto como Rodrigo. Hombre de unos 40 años, soltero, trabajaba aquí y allá. Sus conocidos solían ser empresarios tan poco fiables como él. Pequeños contratistas que recibían encargos de astilleros privados y a menudo desaparecían sin pagar a los trabajadores. ¿Por qué no le pides a don Rafael que lo tome de nuevo? Te conoce, aprecia tu trabajo. No tiene pedidos en este momento. Dice que hay crisis, que la gente no construye. Rodrigo terminó su cerveza y dejó la botella en el suelo. Theodore Werner. Pero preguntaré por ahí. A lo mejor aparece algo. Don Rafael era un viejo conocido, un contratista de confianza que construía casas de clase media. Rodrigo había trabajado para él durante los 3 primeros años después de casarse, y solo lo habían despedido por la finalización de un proyecto importante. Rafael incluso le había ofrecido después pequeños trabajos a tiempo parcial, pero Rodrigo había decidido que podía encontrar algo más estable y mejor pagado. Amelia entró en casa, se puso la ropa casera y empezó a preparar la cena. La nevera estaba modestamente surtida. Tomates, cebollas, huevos, algo de queso, restos de pollo de la comida del domingo. Corté los tomates y las cebollas. Calenté una sartén y saqué los huevos. Huevos revueltos sencillos con verduras. Rápidos, baratos y sustanciosos. Últimamente hacía cada vez más este tipo de comidas, ahorrando en la compra. Mientras cocinaba, oyó a Rodrigo hablando con alguien por teléfono en el patio. Probablemente Mario. Su voz era animada, claramente intentando concertar una reunión para mañana. En momentos así, Rodrigo se volvía enérgico, lleno de planes y esperanzas. El problema era que el entusiasmo se le pasaba rápido, sobre todo si el asunto requería paciencia o compromiso. Cuando la cena estuvo lista, salió a llamar a su marido. Seguía sentado en el mismo sitio, pero la botella de Corona ya estaba vacía. Sobre la mesa había otra, sin abrir. La cena está lista. Ya. Rodrigo se levantó, balanceándose ligeramente. Mario dice que su amigo viene mañana, así que ya veremos. Paga bien, sin trampas. Cenaron en silencio. Rodrigo masticaba mecánicamente, obviamente pensando en lo suyo. De vez en cuando murmuraba algo sobre la reunión de mañana, que había mucho trabajo que hacer en los tejados, sobre todo en la parte vieja de la ciudad. Amelia calculaba en su mente cuánto dinero quedaba en la cuenta, si le alcanzaría hasta el próximo día de pago, si es que encontraba trabajo pronto. Había 14,000 pesos en la cuenta bancaria, lo justo para el pago de la hipoteca de mañana y un poco más para los gastos corrientes. Si Rodrigo no conseguía trabajo en 15 días, tendría que endeudarse o pedir una prórroga al banco. Eso supondría intereses extra y un mal historial crediticio. Después de cenar, Rodrigo se acercó al televisor para ver el fútbol y abrió una segunda botella de cerveza. Amelia estaba fregando los platos cuando oyó unos pasos familiares en el patio. Pisadas pesadas, chanclas arrastrando los pies sobre la pasarela de hormigón. Doris. Era lo último que necesitaba después de un duro día de trabajo. Su suegra apareció en la puerta de la cocina con una gran olla en las manos. Doris Velázquez era una mujer corpulenta, de pelo corto y canoso y expresión siempre contrariada. Llevaba vestidos sencillos de algodón, zapatos cómodos y una cadena de oro con una cruz, regalo de su difunto marido. Llevaba más de 20 años trabajando como limpiadora en la escuela local, y durante ese tiempo había desarrollado la costumbre de criticar todo y a todos los que la rodeaban. «Buenas noches, Doris», dijo Amelia, intentando ser educada. «Buenas noches». Su suegra dejó la olla sobre la mesa y echó un vistazo a la cocina. «He traído tamales, hoy los he hecho yo». «¿Dónde está Rodrigo?» «En la tele». «Ah, viendo el fútbol. Ah, ya veo». Doris entró a la habitación, saludó a su hijo en voz alta, lo besó en ambas mejillas, preguntó por su salud y luego regresó a la cocina. Amelia siguió lavando platos, esperando que la visita fuera breve. Pero Doris se había instalado a conciencia, se había quitado la Rebeca y la había colgado en el respaldo de una silla. «He oído que han echado a Rodrigo del trabajo», empezó Doris, sentándose en una silla y mirando la cocina con ojo crítico. «Ha llamado la vecina de Esther y dice que lo ha visto esta tarde con una bolsa de herramientas».
Sí, hoy. ¿Y qué? ¿Se trataba otra vez de la pelea? Amelia asintió sin volverse. No quería discutir los detalles, y menos con Doris, que tenía tendencia a convertir cualquier información en crítica. Ya lo sabía. Doris sacudió la cabeza y suspiró teatralmente. Mi Rodrigo es un buen chico, muy trabajador, manos de oro, puede hacer de todo, pero tiene mal genio, sí, como su padre. Y tú, Amelia, deberías haberlo controlado mejor. Amelia puso el último plato en el tendedero y se dio la vuelta. Doris estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía alguien a punto de dar un sermón. ¿Controlarle? Doris es un hombre adulto de 35 años. ¿Y qué? Su suegra se encogió de hombros y se ajustó la cadena que llevaba al cuello. El trabajo de la esposa es vigilar a su marido, motivarlo, apuntarle en la dirección correcta. Tengo una amiga, Carmen. Por eso su yerno lleva 10 años en el mismo trabajo, nunca se mete en líos. Porque Carmen enseñó a su hija cómo tratar a los hombres. Y tú eres demasiado blanda, así que Rodrigo se relajó. Doris, no puedo controlar todos sus movimientos. Trabajo todo el día, llevo la casa, me ocupo de las finanzas. Exacto, me interrumpió mi suegra alzando la voz. Usted trabaja todo el día y la casa es un desastre. Mira a tu alrededor. Hay polvo en las estanterías, las flores no se riegan, las cortinas están viejas. Y cocinas mal, solo haces huevos revueltos y pasta. ¿Cuándo fue la última vez que compraste carne decente? Horneas. Un hombre debe sentirse cuidado, entonces se comportará en consecuencia. Amelia apretó los labios. Estas conversaciones se repetían una y otra vez. Doris, que había criado sola a su hijo tras la muerte de su marido, creía saber mejor que nadie cómo tratar a Rodrigo. Se olvidaba de mencionar que había sido su educación la que había convertido a su hijo en un hombre infantil, que corría a buscar consuelo en su madre o en el bar más cercano a la primera señal de problemas. Doris, no tenemos mucho dinero para una buena cena. Mi sueldo es mi salario principal, y no es mucho. Entonces, ¿por qué pediste esa hipoteca? Mi suegra negó con la cabeza. Te dije que alquilaras un piso. ¿Por qué necesitas deudas para el resto de tu vida? No, querías tener tu propia casa, y ahora estáis sufriendo. Queríamos estabilidad, una casa propia. ¿Qué clase de estabilidad es esa si vas a duras penas todos los meses? Doris agitó la mano. Sería mejor que ahorrarais y luego construyerais. Como vives en constante tensión, Rodrigo se pone nervioso. Lo hago lo mejor que puedo, dijo Amelia en voz baja, sintiendo que la irritación bullía en su interior. Ya es bastante malo que estés haciendo lo mejor que puedes en lugar de lo correcto. Doris se levantó de la silla y se acercó a la cocina, quitando la tapa de la olla. Mira cómo hacer tamales correctamente. La masa debe estar aireada, pero siempre la haces densa. Y no le pones suficiente relleno, escatimas en todo. Amelia observaba cómo su suegra inspeccionaba su cocina, dándole consejos sobre platillos que había cocinado antes de casarse. En esos momentos quería replicar bruscamente, poner a Doris en su sitio, pero su educación no le permitía ser grosera con sus mayores. Si fuera mejor esposa, motivándolo como es debido, Rodrigo no se metería constantemente en líos. Doris cerró la olla y se volvió hacia Amelia. Mira a las otras esposas. Vigilan a sus maridos y trabajan sin descanso. Ni siquiera saben con quién anda, dónde pasa el tiempo. O tal vez otros maridos no necesitan que los vigilen. Amelia no podía soportarlo más. Quizás se dan cuenta de su propia responsabilidad. Doris frunció el ceño, con una expresión de dignidad ofendida en el rostro. ¿Qué intentas decir? Nada en particular. Solo creo que cada adulto es responsable de sus propios actos. Amelia, estás siendo tonta. Mi suegra negó con la cabeza y volvió a sentarse en la silla. Los hombres son como los niños, necesitan mano dura. Dirección. Y si no puedes proporcionar a Rodrigo el ambiente hogareño adecuado, no te sorprendas de que tenga problemas en el trabajo. Un hombre llega a casa después de un día duro y hay desorden, mala comida, una mujer cansada y descontenta. ¿De qué humor estará al día siguiente? La voz de Rodrigo llega desde la habitación. Mamá, ¿estás sermoneando? Ven aquí, te voy a contar lo que pasa. Hay un partido de fútbol muy interesante.
Doris se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. Piensa en lo que te he dicho, Amelia, y calienta mañana los tamales de Rodrigo, pero no los calientes mucho tiempo en el microondas, o se secarán. Y en general, aprende a cocinar bien. Cómprate un libro de cocina. Cuando su suegra se fue a la habitación de su hijo, Amelia se apoyó en la encimera de la cocina y cerró los ojos. El cansancio llegaba de golpe, del trabajo, de preocuparse por el dinero, de las constantes reprimendas de Doris. Cada visita de su suegra se convertía en un calvario, en el que Amelia se veía invariablemente culpada de todos los problemas de la familia. Se oían voces en la habitación. Doris preguntaba a su hijo por los detalles del despido. Se compadecía, prometía ayudarle a encontrar un nuevo trabajo. A Rodrigo le hablaba de otra manera, con afecto, con comprensión, sin críticas. Para ella, su hijo seguía siendo un niño pequeño al que había que proteger de las duras realidades de la vida. Media hora más tarde, Doris salió de la habitación, se puso una rebeca y se dirigió a la salida. Me voy, se hace tarde. Rodrigo dice que mañana se reunirá con Mario para hablar del trabajo. Si Dios quiere, saldrá bien. Por supuesto, esperemos lo mejor. Y no te enfades demasiado. Doris se detuvo en la puerta y miró a Amelia casi con amabilidad. Piensa en lo que te he dicho. Los hombres necesitan apoyo, no críticas. Y no olvides calentar los tamales, a Rodrigo le gustan para desayunar. Cuando su suegra se marchó, con un último recordatorio sobre las nuevas cortinas del dormitorio que pensaba comprar para Navidad, Amelia se sintió aliviada. Rodrigo acompañó a su madre hasta la puerta, y cuando regresó estaba notablemente alegre. Mamá dice que el marido de su vecina es mecánico de coches, así que puede que tenga algunos consejos, dijo acomodándose de nuevo frente al televisor con una nueva botella de cerveza. Y de todos modos no te preocupes demasiado. Algo aparecerá, siempre lo hacía. Amelia asintió y se fue al dormitorio. Mañana tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, preparar informes para don Pascuale y luego ir al banco a hacer el pago de la hipoteca. Y pensar de dónde sacar dinero para el mes siguiente si Rodrigo no encontraba trabajo pronto. Y escuchar los consejos de Doris sobre cómo ser esposa. Hacía una semana que Rodrigo había perdido su trabajo en la obra del centro comercial. Todas las mañanas se levantaba sobre las 9. Desayunaba los tamales que le había traído Doris y abría la primera botella de cerveza del día. Decía que le ayudaba a pensar, a planificar su búsqueda de empleo. Hoy voy a ver a don Antonio al taller mecánico, anunció sentado en el patio, en pantalón corto y camiseta. Mario dice que allí necesita un ayudante, pero en vez de buscar trabajo, Rodrigo se pasaba el día jugando al dominó con su vecino Mario. Se instalaban en el patio de Mario, bajo un viejo árbol de mango, y se pasaban horas cambiando los nudillos, bebiendo cerveza. A veces se les unían otros vecinos, Gustavo, un electricista jubilado, y el joven Diego, que trabajaba de taxista por las tardes. Amelia observaba esta estampa todos los días cuando volvía a casa del trabajo. Los hombres se sentaban a la sombra, riendo a carcajadas, hablando de fútbol y de política. Cerca había botellas vacías y en el aire flotaba el olor a tabaco. A Mario le gustaban los cigarrillos fuertes. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Amelia, acercándose a Rodrigo. Mirando, mirando, respondió él, sin apartar los ojos del partido. Mario prometió presentarme a un contratista. Mañana nos veremos. Pero otra vez mañana había motivos para el retraso. El contratista estaba ocupado, o había que esperar a que terminara el proyecto en curso, o Mario estaba enfermo y no podía organizar una reunión. Amelia se dio cuenta de que su marido no tenía especial prisa por volver al trabajo. Cuando lo despidieron, recibió un buen finiquito. 2 semanas de sueldo más, una indemnización por las vacaciones no disfrutadas. Era dinero suficiente para cerveza y cigarrillos, y todos los demás gastos recayeron sobre los hombros de Amelia. El viernes, después de la jornada laboral, quedó con su mejor amiga Patricia en la cafetería El Solecito. El local estaba situado cerca de la plaza principal, en un viejo edificio colonial de paredes gruesas y techos altos. La dueña, la señora Luisa, una mujer de unos 60 años y rostro amable, conocía a todos los clientes habituales y siempre se interesaba por sus asuntos. «¿Qué tal, chicas?», preguntó acercándose a la mesa junto a la ventana, donde estaban sentadas Amelia y Patricia. «Bien, señora Luisa», respondió Patricia sonriendo. «Tráiganos 2 cafés y una tarta 3 leches, por favor». «Por supuesto, queridas».
Patricia Moreno tenía la misma edad que Amelia, pero aparentaba menos de sus 31 años. Bajita, delgada, con el pelo largo y oscuro, que solía trenzar. Trabajaba en una farmacia de la calle principal. Conocía medio pueblo y siempre estaba al día de las noticias locales. Nunca se había casado. Decía que nunca había encontrado al hombre adecuado. Pareces cansada, dijo Patricia, escrutando el rostro de su amiga. Es mucho trabajo. Don Pascual está preparando el informe anual y yo no tengo las cifras. ¿Y cómo van las cosas con Rodrigo? ¿Ha encontrado trabajo? Amelia suspiró y negó con la cabeza. Dice que está buscando, pero en realidad se pasa el día con Mario jugando al dominó. Todos los días promete que mañana irá a una entrevista, pero nunca pasa de ahí. La señora Luisa trajo café y pastel. De las tazas salía vapor y el pastel tenía un aspecto delicioso. 3 capas de bizcocho empapadas en leche, leche condensada y nata. ¿Y el dinero? Preguntó Patricia en voz baja, echándole azúcar al café. Estamos aguantando. Pago sola la hipoteca, los servicios y la compra. Le sobra dinero de su último sueldo, pero se lo gasta en cerveza. ¿Qué vas a hacer? Amelia partió un trozo de tarta, pero no tenía ganas de comer. Los problemas con su marido le quitaban el apetito. No lo sé. He intentado hablar seriamente con él, pero lo descarta. Dice que no entiendo el mercado laboral, que necesito tiempo para encontrar un buen trabajo. Amelia Patricia se inclinó hacia él y bajó la voz. ¿Has pensado en el divorcio? ¿En qué? Amelia casi se atraganta con el café. Bueno, piénsalo. Tú trabajas, ganas dinero, llevas la casa, pagas la casa. ¿Y él qué hace? Bebe cerveza y juega al dominó. ¿Por qué querrías un marido así? Patricia, somos una familia. Tenemos una casa, planes. ¿Qué planes? Interrumpía mi amiga. Amelia, eres joven, guapa, trabajadora. Encontrarás un hombre normal que te aprecie, no que te cuelgue del cuello. Pero el divorcio es serio. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dicen ahora? Patricia se encogió de hombros. ¿Que tienes un marido alcohólico que no trabaja? Creo que eso es peor que un divorcio. Amelia se quedó callada, meditando las palabras de su amiga. En el fondo se daba cuenta de que Patricia tenía razón. Rodrigo se había convertido en una carga, no en un compañero. Pero el divorcio le parecía una medida tan drástica. Piénsalo, dijo Patricia en voz baja. La vida es una. No hay que desperdiciarla con quien no la aprecia. Terminaron la tarta, hablaron del trabajo, de las noticias de la ciudad. Patricia les contó que en la farmacia tenían nuevos medicamentos para la tensión y que el doctor Martínez por fin se había casado con una enfermera del hospital. Los cotilleos habituales de la ciudad que distraían de los problemas familiares. De vuelta a casa, Amelia vio algo familiar en el patio. Rodrigo, Mario y Gustavo estaban sentados a la mesa, con nudillos de dominó y botellas de cerveza delante. Los hombres estaban bastante borrachos y discutían a gritos sobre el último partido de la selección. ¡Amelia! Rodrigo hizo un gesto con la mano. Ven aquí. Gustavo está contando un chiste sobre un cura. Lo escucharé más tarde, respondió ella secamente. Tengo que preparar la cena. La casa estaba sofocada y olía a tabaco. Los hombres fumaban, a pesar de que ella les había pedido que no lo hicieran dentro. Amelia abrió las ventanas, ventiló las habitaciones y empezó a preparar la cena. Pasta sencilla con salsa de tomate, rápida y barata. Cuando la comida estuvo lista, salió a llamar a su marido. Los invitados ya se habían ido. Rodrigo estaba sentado solo, terminando otra botella. La cena está lista. Ahora, murmuró, pero siguió sentado. Rodrigo, la comida se está enfriando. Ya voy, ya voy. Se levantó balanceándose y caminó hacia la casa. Durante la cena, permaneció en silencio, comiendo como una máquina. Amelia decidió intentar hablar seriamente. Rodrigo, tenemos que hablar de la situación laboral. ¿Qué situación? Rodrigo levantó la vista del plato. Llevas una semana sin trabajar. Te estás quedando sin dinero. Amelia, estoy buscando trabajo. No es tan fácil como parece. Necesito encontrar un buen lugar con un salario decente. Y mientras buscas, estoy por mi cuenta. Hipoteca, servicios públicos, comestibles. No es como si te hiciera pagar a ti. Rodrigo frunció el ceño. Si quieres, búscate un trabajo con un sueldo más alto. Amelia sintió que las tripas le hervían de indignación. Rodrigo, ¿hablas en serio?
Yo trabajo a jornada completa, llevo una casa, y tú estás sentado en casa bebiendo cerveza. ¿Y tú haces reclamaciones? No estoy reclamando nada. Solo digo que encontrar un trabajo es trabajo. Lleva tiempo, lleva contactos, lleva las ofertas adecuadas. ¿Tiempo? Tuviste 7 días. Podrías haber estado por toda la ciudad en ese tiempo. Amelia, no lo entiendes. Rodrigo dejó el tenedor y miró irritado a su mujer. No puedo aceptar el primer trabajo que se me presente. Tengo experiencia, cualificaciones. ¿Por qué querría ser jornalero por un penique? Mejor un penique que nada. Y luego podemos buscar algo mejor. No, no funcionará así. Si acepto un mal trabajo, será más difícil encontrar uno bueno. Los empresarios pensarán que soy una perdedora. Amelia se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Rodrigo había encontrado una excusa para su ociosidad y no iba a cambiarla. Al día siguiente, sábado, decidió hacer algunas tareas domésticas. Lavó la ropa, limpió la casa y regó las flores del jardín. Rodrigo se levantó tarde, desayunó y se instaló de nuevo con Mario para jugar una partida de dominó. Hacia el mediodía, Doris entró en el patio. Llevaba una bolsa de la compra. Hola, Amelia. Se me ocurrió enseñarte a hacer chiles rellenos. A Rodrigo le encantan y probablemente tú no sepas hacerlos. Hola, Doris. Gracias, pero sé cómo hacerlos. Hay una diferencia entre saber y conocer, dijo su suegra mientras entraba a la cocina. Enséñame lo que has sacado de la compra. Amelia la siguió de mala gana. Doris empezó a sacar de la bolsa chiles poblanos, carne picada, queso y huevos. Observa y recuerda. Primero asas los chiles al fuego para que la piel se carbonice. Luego los envuelves en una toalla, los dejas enfriar y los pelas. Doris, ya lo sé, dijo Amelia intentando hablar con calma. Lo sabes, pero lo haces muy mal. Su suegra cogió los pimientos y empezó a examinarlos. Este está demasiado blando. Este tiene la forma equivocada. Tienes que cogerlos con cuidado. Doris encendió el hornillo de gas y empezó a asar los pimientos, comentando cada acción. Dales la vuelta a menudo, pero con cuidado. Seguro que se queman demasiado de golpe y no saben bien. Lo estoy haciendo bien, objetó Amelia. Normal no es bueno. Un hombre debe disfrutar de su comida, llegar a casa con placer. Y si su mujer no cocina bien, busca entretenimiento aparte. Amelia apretó los dientes, pero guardó silencio. Doris siguió cocinando sin detenerse a criticar. Hay que sazonar bien el relleno. Seguramente lo estás salando al revés. Mira, una pizca de sal, una pizca de pimienta y un poco de comino. Y asegúrate de picar las cebollas finamente, no en trozos grandes como haces tú. Doris, ¿por qué no me enseñas la receta y la cocino yo mismo? No, tienes que aprender a hacerlo bien. Mi suegra amasaba la carne picada, añadiendo especias. Tus manos deben sentir la consistencia. Tus manos son poco hábiles. Es obvio que no has tenido mucha práctica. Doris pasó la siguiente media hora criticando metódicamente cada movimiento de Amelia. Pelaba mal los pimientos, o los rellenaba mal, o los mojaba en huevo. No, así no, exclamó Doris cuando Amelia empezó a freír los pimientos. Demasiado aceite, temperatura equivocada. Si los cocinas demasiado, se volverán de goma. Doris, yo cocino a mi manera, dijo Amelia, sintiendo que su paciencia se agotaba. Tu manera es incorrecta. Por eso Rodrigo no aprecia tu cocina. A los hombres les gustan las cosas bien hechas, tradicionalmente. ¿O es que Rodrigo es un niño mimado que está acostumbrado a que se lo hagan todo? Espetó Amelia. Doris se quedó inmóvil con el cucharón en la mano, mirando fijamente a su cuñada. ¿Qué has dicho? Lo que pienso. Amelia se volvió hacia su suegra, y las palabras fluyeron. Has creado a un hombre irresponsable que corre a ver a su madre o al bar a la primera señal de problemas. No ha trabajado en una semana, bebe cerveza de la mañana a la noche, y tú me dices cómo alimentarlo. Amelia. Doris se puso pálida. ¿Cómo te atreves a decir eso? Me atrevo porque estoy cansada. Amelia sentía que estaba fuera de control, pero no podía parar. Cansada de tus consejos, de tus críticas, de tus constantes reproches. Trabajo, gano, pago el alquiler y me dices que soy una mala esposa. Dices cosas horribles, susurró Doris, llevándose la mano al pecho. ¿Cosas terribles? ¿Qué tiene de terrible la verdad? Amelia dio un paso hacia su suegra.
Eres una vieja mimada que cree que todo el mundo debe girar en torno a tu precioso hijito. Y cuando las cosas van mal, siempre es culpa de otro. Doris puso el caso en la placa y se dirigió a la salida. No voy a escuchar esto. Te olvidas de con quién estás hablando. No, no lo he hecho. Amelia la siguió. ¿Y sabes qué, Doris? No vuelvas a entrar aquí sin invitación. Enséñale a cocinar a otra. Su suegra se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Tenía la cara roja de indignación. Te arrepentirás de esas palabras, Amelia. Rodrigo sabrá cómo me has hablado. Que se entere. Quizá por fin se dé cuenta de que es hora de madurar. Doris salió dando un sonoro portazo. Amelia permaneció de pie en la cocina, temblando de tensión nerviosa. Los chiles rellenos estaban terminando en la estufa, pero ella no tenía ganas de comerlos. Una hora después, Rodrigo regresó al patio. Tenía el rostro sombrío. «Llamó mamá», dijo sin saludar. «Me ha contado lo que le has dicho». «¿Y qué?». Amelia se secó las manos con un paño de cocina. «¿Cómo has podido hablarle así? Es una persona mayor, mi madre. Tu madre ha olvidado los límites de la decencia. Venir a mi casa, criticar cada uno de mis movimientos, decirme cómo vivir mi vida. Ella quería ayudar, enseñarme a cocinar. «Rodrigo, abre los ojos». Amelia tiró la toalla sobre la mesa. No quería ayudar, quería demostrarme lo mala esposa que soy. Como siempre, fuiste grosera con una anciana. Y ella fue grosera conmigo, cada vez que viene aquí. Rodrigo sacudió la cabeza, entró en la habitación y encendió la televisión. La conversación había terminado. Amelia se dio cuenta de que su marido se había puesto del lado de su madre, como de costumbre. Habían pasado 3 días desde el escándalo con Doris. La suegra no había vuelto a aparecer, lo cual era un alivio para Amelia, pero creaba una tensión adicional entre la pareja. Rodrigo frunció el ceño, contestó con una sola palabra, pero continuó con su rutina habitual de cerveza matutina y dominó con Mario. El miércoles por la mañana, Amelia se estaba preparando para ir a trabajar cuando, de repente, Rodrigo se levantó de la cama antes de lo habitual. Incluso se había afeitado y se había puesto una camisa limpia, algo que no ocurría desde hacía más de una semana. «Hoy voy a una entrevista», anunció abrochándose la camisa frente al espejo. «El amigo de Mario trabaja en una empresa de reparación de aire acondicionado. Dice que necesitan artesanos». Amelia sintió una débil esperanza. Quizá el escándalo con su madre había hecho entrar en razón a Rodrigo. «¡Qué bien! ¿Cuál es la empresa?». «Se llama Servicio Climático. Oficina en Vía Independencia. Reparan aires acondicionados en oficinas, tiendas. Es mucho trabajo, especialmente en verano». «¿Cuánto pagan?». Mario dice que de 8 a 12,000 al mes, dependiendo del volumen de pedidos. Más primas por llamadas urgentes. Amelia asintió. 8,000 no era mucho, pero era mejor que nada. Y 12 era casi tanto como su sueldo. ¿A qué hora era la entrevista? A las 2 de la tarde. Rodrigo se cepilló el pelo, intentando arreglárselo. El dueño de la empresa, don Sebastián, está entrevistando personalmente a los candidatos. Buena suerte. Intenta causar buena impresión. Por supuesto que lo haré. Rodrigo se volvió hacia su mujer. No soy tonto. Sé cómo comportarme en las entrevistas. Había algo de resentimiento en su voz, pero Amelia decidió no seguir con el tema. Lo principal era que su marido por fin se había tomado en serio su búsqueda de empleo. Durante todo el día en el trabajo, pensó en la próxima entrevista de trabajo. Don Pascuale se dio cuenta de su despiste. «Amelia, hoy pareces un poco pensativa. ¿Problemas en casa?». «No, don Pascuale, todo está bien. Rodrigo tiene hoy una entrevista de trabajo. Estoy un poco preocupada». «Ah, ya veo». El viejo sonrió. «Es bueno cuando un hombre trabaja. Le da confianza en el futuro». Después del trabajo, Amelia decidió ir al mercado a comprar comida para la cena de Navidad. Si Rodrigo consigue trabajo, habrá que celebrarlo. Escogió un buen pollo, verduras frescas para la ensalada y compró una botella de vino barato. Gasté más de lo habitual, pero decidió que merecía la pena. En casa empecé a cocinar con especial cuidado. Mariné el pollo en zumo de limón y especias, cociné arroz con verduras, corté ensalada de tomate y aguacate. Cubrí la mesa con un mantel blanco y puse velas. Era festivo, casi como un restaurante. Se suponía que Rodrigo volvería por la tarde, pero habían pasado 7 horas y seguía fuera. Amelia empezó a preocuparse.
¿Se habría alargado demasiado la entrevista? ¿O don Sebastián se había ofrecido a venir directamente a trabajar? A las 8 de la tarde llamó al móvil de Rodrigo, pero nadie lo cogió. La comida se estaba enfriando. Las velas ardían y seguía sin aparecer el marido. A las 9, Amelia cenó sola, sin mucho apetito. Metió la comida en la nevera y apagó las velas. La esperanza fue sustituida por la ansiedad. Algo había salido mal. A las 10 de la noche intentó llamar de nuevo, pero el teléfono de Rodrigo no estaba disponible. Quizás se había quedado sin batería, o estaba celebrando una exitosa entrevista con Mario y otros amigos. Amelia se acostó sobre las 11, pero no pudo dormir. Se quedó tumbada escuchando los ruidos de la calle, esperando los pasos familiares de su marido. A las 2 de la madrugada la despertaron los gritos de la calle. Una voz masculina gritaba algo ininteligible. Amelia se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el patio. Rodrigo se tambaleaba por la calle Morelos. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y una botella de cerveza en la mano. Gritaba al vecindario: «¡Idiotas! No entienden nada. Yo les enseñaré quién es el amo». Amelia se vistió rápidamente y salió corriendo al patio. «Rodrigo, ¿qué haces? Los vecinos duermen». «Ah, mi mujer». Su marido se volvió hacia ella balanceándose. «¿Sabes lo que han dicho esos idiotas? Que no tengo experiencia con aires acondicionados. Les expliqué que aprendo rápido. Mis manos son de oro. ¿Así que no te contrataron?» «Menos no». Rodrigo bebió un buen trago de cerveza. «Dicen que hace falta experiencia. ¿Cómo vas a adquirir experiencia si nadie te deja trabajar?» «Tontos. Rodrigo, vamos a casa y hablemos tranquilamente». «No quiero irme a casa», se apartó de Amelia. «Quiero que todo el pueblo sepa cómo son los empresarios aquí». «Injusto». Rodrigo se dirigió hacia la casa de los vecinos de los Ramírez y empezó a golpear su puerta de hierro. Ramírez, levántate. Te voy a contar cómo nos humillan a los simples jornaleros». «Rodrigo, para». Amelia intentó apartar a su marido de la verja. «Tienen niños pequeños. Que los niños sepan la verdad sobre la vida». Siguió llamando a la puerta. ¿Quién está ahí? Salid». Las luces se encendieron en la casa de los Ramírez. Había un bebé llorando. El bebé se había despertado por el ruido. La señora Carmen, esposa de Ramírez, se asomó. «Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué despiertas a los niños?» «Carmen, cariño». Rodrigo agitó la botella. «Ya te contaré cómo me han humillado hoy. Dijeron que no estaba cualificado». «Vete a casa, Rodrigo. Hablaremos mañana». «No, hablaremos ahora. Todo el mundo debe saberlo». Gustavo, un electricista jubilado, salió de la casa vecina. Iba vestido con zapatillas de casa y pijama, el pelo revuelto. «Rodrigo, ¿qué es ese ruido? La gente está durmiendo». «Ah, Gustavo». Rodrigo se volvió hacia él. «Contigo quería hablar. Eres un viejo jornalero. Ya sabes cómo nos humillan». Lo sé, pero ahora no es el momento de hablar. Vete a casa y duerme un poco». «No quiero ir a casa». Rodrigo agitó los brazos. «Quiero justicia. ¿Por qué los hombres jóvenes y sanos tienen que humillarse delante de los jefes?» Gustavo intentó coger a Rodrigo del brazo para llevárselo a casa, pero éste dio un brusco tirón y blandió el puño. El golpe alcanzó a Gustavo en la cara. El viejo se tambaleó y cayó al suelo. «¡Gustavo!», gritó Amelia y corrió hacia su vecino. Su mujer, la señora Dolores, salió corriendo de la casa de Gustavo. Cuando vio a su marido en el suelo, empezó a llorar. «¿Qué has hecho, Rodrigo?» «Es un anciano». Gustavo se levantó sujetándose el labio roto. La sangre le corría por la barbilla. «Rodrigo, ¿estás loco? ¡Que nadie me toque!». Rodrigo dio un paso atrás, todavía agitando la botella. «Estoy defendiendo mis derechos». Mientras tanto, otros vecinos acudieron corriendo al ruido. El joven Diego, taxista, salió de la casa de enfrente, seguido de don Alberto, propietario de una tienda de muebles. Los hombres estaban descontentos por haber sido despertados en mitad de la noche. «Rodrigo, deja de portarte mal», dijo don Alberto con severidad. «Vete a tu casa». «¿Y quién eres tú para darme órdenes?». Rodrigo se tambaleó, pero siguió agitando los brazos con agresividad. «Soy un vecino que quiere dormir tranquilo». «Entonces, no te metas en mis asuntos». Diego intentó acercarse a Rodrigo por un lado para desarmarlo, pero recibió un codazo en el estómago. Se produjo una refriega.
Don Alberto agarró a Rodrigo por un brazo y Diego por el otro, intentando sujetarlo. «Suéltame», gritó Rodrigo. «No voy a hacer daño a nadie». «Ya lo has hecho», dijo Gustavo, apretándose el labio roto con un pañuelo. «Has atacado a un viejo». La señora Carmen, mientras tanto, llamó a la policía desde su teléfono móvil. 10 minutos después, una patrulla llegó a la calle Morelos. Bajaron 2 policías, el joven Carlos y el experimentado sargento Miguel. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el sargento Miguel mirando a la multitud. «Este hombre me ha agredido», dijo Gustavo, señalándose el labio roto, y despierta a toda la calle gritando, «Shiliniatam». «Yo no he tocado a nadie», dijo Rodrigo, aunque ya había sido liberado por sus vecinos. «Solo decía la verdad sobre la injusticia». «Señor, está usted borracho», dijo el policía Carlos. «Tiene que venir con nosotros a poner una denuncia». «Yo no voy a ninguna parte». Rodrigo dio un paso atrás. «Estáis todos contra mí. Y la policía también». «Señor, no cause más problemas», le advirtió el sargento Miguel. «Vete voluntariamente». «No». Rodrigo se precipitó de repente hacia el coche de policía. Carlos intentó detenerle con su porra. Rodrigo giró en redondo, arrebató la porra de las manos del policía y le golpeó en el hombro. «Rodrigo, no», gritó Amelia. Carlos se dobló de dolor y Rodrigo aprovechó la confusión y saltó al coche patrulla. Las llaves estaban en el contacto. Los policías no habían esperado este giro de los acontecimientos. «Ahora soy el sheriff de este pueblo», gritó Rodrigo arrancando el motor. «Voy a enseñarles a todos a mantener el orden». El sargento Miguel corrió hacia el coche, pero Rodrigo ya estaba en marcha. El coche arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando. «¡Pide refuerzos!», gritó el sargento por la radio mientras ayudaba al herido Carlos. Rodrigo bajó por la calle Morelos con las luces y la sirena encendidas. Se asomó por la ventanilla y gritó: «¡Ciudadanos! Ahora voy a poner orden aquí. Voy a proteger los derechos de la gente común». El coche de policía bajó a toda velocidad por la estrecha calle, esquivando por poco los coches aparcados. Es evidente que Rodrigo estaba fuera de control. Giró el volante demasiado bruscamente o pisó el freno. 100 metros más adelante, en el cruce con la calle Belisario Domínguez, no acertó a girar. El coche se salió de la carretera, derribó la verja de hierro de la familia Hernández y se estrelló a toda velocidad contra el muro de su cobertizo. El impacto fue grave. La pared de ladrillo se derrumbó, dejando al descubierto el interior, donde la familia Hernández guardaba las cabras. Los animales entraron en pánico y empezaron a dispersarse por la calle, balando y asustando a los ocasionales transeúntes. El propietario, don Emilio, un hombre de unos 50 años con barba canosa, salió corriendo de la casa de los Hernández. «¡Pero, qué demonios!», vio el granero en ruinas y un coche de policía medio empotrado contra el muro. «¡Mis cabras!». Rodrigo salió del coche, tambaleándose. Tenía la frente destrozada y la camisa rota, pero siguió blandiendo la porra de policía. «¡Ciudadanos!», gritó a la multitud. «He liberado a vuestros animales de la opresión. Ahora son libres». Las cabras, mientras tanto, se dispersaron por toda la calle. Una se subió al techo de un coche aparcado. Otras corrieron entre las casas, asustando a perros y gatos. «¡Habéis destrozado mi establo!». Don Emilio estaba indignado. «¿Quién pagará los daños?». «El Estado pagará», declaró Rodrigo. «Ahora soy una autoridad». Otro coche de policía llegó al lugar con refuerzos. 4 policías rodearon a Rodrigo, que continuó agitando su porra y exigiendo que se le reconociera como autoridad. «Señor, suelte el arma y tírese al suelo», ordenó el oficial superior. «No soy un señor, soy el sheriff». Rodrigo intentó golpear al policía más cercano con su porra, pero falló y cayó al suelo. Los policías lo rodearon rápidamente, lo esposaron y lo arrastraron hasta el coche. Rodrigo siguió gritando sobre sus nuevos poderes y exigiendo respeto por su cargo. Amelia estaba junto a otros vecinos viendo la detención de su marido. Su cara ardía de vergüenza. Toda la calle había visto la desgracia. Mañana todo el pueblo hablaría de ello. «Amelia», dijo en voz baja la señora Carmen acercándose a ella. «¿Llamamos a un médico? Estás muy pálida». «No, gracias. No me pasa nada». Pero en realidad nada estaba bien. El marido destrozó media ciudad, agredió a un policía, robó un coche de la empresa. Podrían caerle penas graves por eso.
Y las cabras de los Hernández seguían corriendo por las calles, cazadas por todo el vecindario. El sargento Miguel se acercó a Amelia. Señora, mañana tendrá que venir a declarar a comisaría. Su marido está acusado de agresión a un agente de policía, robo de un vehículo y daños a la propiedad ajena. Lo comprendo, respondió Amelia en voz baja. Cuando la policía se llevó a Rodrigo y los vecinos se fueron a casa, Amelia se quedó sola en el patio. La ciudad se iba calmando poco a poco, pero a lo lejos aún se oían los balidos de las cabras huidas. Entró en casa, miró la mesa de fiesta, el pollo frío de la nevera. Llevaba todo el día esperando buenas noticias, preparando una cena festiva. Pero lo que obtuvo fue vergüenza en la calle y un marido en la cárcel. Amelia se sentó a la mesa y lloró por primera vez en mucho tiempo. Rodrigo pasó una semana entera en comisaría. Amelia fue a visitarlo 2 veces, llevando una muda de ropa y comida casera. Su marido parecía deprimido, quejándose de la dureza de la litera y de la comida poco apetitosa de la cárcel, pero no quiso hablar de su comportamiento aquella noche. Lo exageran todo, murmuró, sentado en la celda de detención. No maté a nadie, solo una pequeña discusión con los vecinos. Rodrigo, agrediste a un policía y robaste un coche de la empresa, le recordó Amelia en voz baja. No robé el coche, solo salí a dar una vuelta, y el policía fue el primero en pelearse. Amelia no discutió. Rodrigo, como siempre, echaba la culpa a los demás, poco dispuesto a admitir sus propios errores. Toda la semana fue una pesadilla. Los vecinos de la calle Morelos miraban a Amelia con condena y simpatía al mismo tiempo. La señora Carmen trató de ser comprensiva, diciendo que eso podía pasar en cualquier familia. Pero Gustavo seguía paseando con una tirita en el labio roto y evitaba claramente la conversación. Don Emilio se acercaba a Amelia todos los días y le preguntaba cuándo les devolverían el dinero del establo destruido. Las cabras fueron capturadas solo 2 días después, y una de ellas nunca fue encontrada. Aparentemente había huido a las montañas. Amelia, sé que esto es duro para ti, dijo don Emilio quitándose el sombrero. Pero hay que reconstruir el granero y no tengo dinero. Tal vez Rodrigo pueda arreglarlo él mismo cuando esté libre. Por supuesto, don Emilio. En cuanto Rodrigo salga, hablaremos de ello. Pero por dentro, Amelia se dio cuenta de que Rodrigo no querría perder el tiempo arreglando el cobertizo de otra persona. Lo más probable es que, de todos modos, tuvieran que pagar un dinero que no tenían. En el trabajo, don Pascual no preguntaba con delicadeza por los problemas de la familia, pero a veces lanzaba miradas comprensivas. Toda la calle conocía el incidente de la noche. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño. El viernes por la mañana, mientras Amelia se preparaba para ir a trabajar, Doris entró en el patio. El rostro de su suegra era severo y llevaba una bolsa de papeles en la mano. «Buenos días, Doris», dijo Amelia con recelo. «Buenos días», contestó secamente la suegra. «Hoy voy a recoger a Rodrigo a la estación. He dejado un depósito de 3,000 pesos». Amelia se sintió aliviada y molesta al mismo tiempo. Aliviada porque por fin su marido volvería a casa. Molesta porque tuvo que volver a pedirle ayuda a Doris. «Gracias, Doris. ¿De dónde has sacado todo ese dinero?» «Me lo prestó mi hermana». Doris dejó la bolsa sobre la mesa y miró a Amelia acusadoramente. «Es una pena que una esposa no pueda ayudar a su propio marido. No me sobraba el dinero. Todo va para la hipoteca y los gastos corrientes». «Por supuesto, para la hipoteca». Doris sacudió la cabeza. «Habría sido mejor que hubieras ahorrado en vez de endeudarte. Así tendríamos algo para ayudar a la familia en tiempos de necesidad». Amelia apretó los labios, pero no dijo nada. No quería volver a pelearse con Doris, sobre todo cuando estaba ayudando. «¿A qué hora lo soltarán?» «Después de comer. Tengo que hacer el papeleo, firmar un compromiso para comparecer ante el tribunal». «¿Cuándo es el juicio?» «Dentro de un mes. El abogado dice que puede salir en libertad condicional si don Emilio no exige demasiada indemnización». Doris se recostó en la silla y miró a su cuñada con atención. «Amelia, tengo que hablar seriamente contigo. Te escucho. Tú has llevado a mi hijo a este estado». La voz de Doris sonaba acusadora. Su carácter frío, sus constantes recriminaciones, su falta de voluntad para apoyarle en los momentos de necesidad. «Doris, no lo entiendo». «Sí que lo entiendes.
Sí que lo entiendes. Mi suegra levantó la voz. Rodrigo es un buen hombre, muy trabajador. Pero tú creaste tal ambiente en casa que él buscó consuelo en el alcohol. Amelia sintió que la indignación le hervía por dentro. Doris, Rodrigo lleva 15 días sin trabajar y bebiendo cerveza todos los días. No ha sido por el ambiente de casa. ¿Qué le pasa? Doris se levantó de la silla. Un hombre llega a casa y su mujer le recibe con cara de disgusto, reproches, quejas. ¿Qué clase de hombre puede soportar eso? Yo le recibí con reproches porque no buscaba trabajo. Se pasaba el día jugando al dominó con Mario. Buscar trabajo es estresante. Un hombre necesita apoyo, comprensión. Lo único que hiciste fue criticar. Amelia miró a su suegra y se dio cuenta de que la conversación era inútil. Doris nunca admitiría que su hijo pudiera estar equivocado. Para ella, Rodrigo siempre seguirá siendo un niño al que la gente mala hace daño. Doris, cada adulto es responsable de sus actos. Los adultos están influenciados por su entorno. Mi suegra cogió su bolso y se dirigió a la salida. Piensa en lo que te he dicho, Amelia. Si no cambias tu actitud hacia tu marido, puede que la familia acabe por desmoronarse. Cuando Doris se marchó, Amelia permaneció sentada en el patio durante largo rato, pensando en sus palabras. ¿Era ella realmente la culpable de lo ocurrido? ¿Había sido demasiado estricta, demasiado exigente? Pero entonces recordó cómo Rodrigo había pegado a Gustavo, cómo había robado un coche de policía, cómo había gritado por toda la calle. Ninguna esposa podía llevar a un hombre normal a semejante estado. Rodrigo llegó a casa por la noche. Tenía mal aspecto, sin afeitar, con ojeras, con la ropa arrugada. Doris le acompañó a casa y se marchó enseguida, diciendo que iría a verle mañana. ¿Qué tal estás?, preguntó Amelia, abrazando a su marido. Bien. Rodrigo entró en casa y se sentó en el sillón frente al televisor. Estoy cansado. Quiero una comida casera y un poco de tranquilidad. Voy a preparar la cena. ¿Y el juicio? El abogado dice que todo irá bien. Libertad condicional, tal vez una multa. Siempre y cuando Emilio no presente una demanda civil. ¿Vas a buscar trabajo? Rodrigo frunció el ceño. Amelia, llevo una semana en una celda. Al menos dame un día de descanso. Claro, descansa. Pero en el fondo Amelia se daba cuenta de que mañana Rodrigo volvería a sentarse con Mario a jugar al dominó. Y dentro de una semana volvería a quejarse de la injusticia de sus jefes. Pasaron 15 días. Rodrigo volvió a su antigua forma de vida. Cerveza por la mañana y dominó con los vecinos. Cierto, ahora procuraba estar callado por las tardes y evitaba encontrarse con Gustavo. Se acercaba la Navidad. En la plaza principal había un gran árbol de Navidad decorado con guirnaldas. Las tiendas estaban repletas de artículos festivos y la iglesia se preparaba para la misa de Navidad. Amelia planeaba pasar las fiestas en casa, preparar una cena tradicional, invitar a Doris. Quería crear un ambiente familiar, olvidarse de sus problemas recientes. Pero el sábado por la noche, 3 días antes de Navidad, Rodrigo anunció otros planes. Amelia, voy a celebrarlo en casa de mi madre, dijo sin dejar de mirar la televisión. Bien, llama a Doris, le diré que iremos juntos. No, iré solo. Amelia levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Cómo que sola? Mamá ha dicho que no te invita. Rodrigo se volvió por fin hacia su mujer. Después de todo lo que ha pasado entre vosotros, no te quiere en la fiesta. ¿Qué pasó entre nosotros? Amelia sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Le dije la verdad porque estaba cansada de que me criticaran todo el tiempo. Fuiste grosera con una anciana. Mamá sigue enfadada. ¿Es normal que me critique todo el tiempo, llamándome mala esposa? Rodrigo se encogió de hombros. Mamá quiere lo mejor, y tú te lo has tomado a pecho. Rodrigo, ¿hablas en serio? Amelia cerró el libro. ¿Tu madre no invita a tu mujer en Navidad y te parece bien? Amelia, no causes problemas. Pasaré una noche con mi madre y lo celebraremos contigo en Nochevieja. No estoy causando problemas. Es tu madre la que está causando problemas y tú la estás apoyando. No hables así de mamá. Rodrigo se levanta de la silla. Es la única que me ayudó a salir de la cárcel. ¿Y yo no? ¿Quién te visitaba? ¿Te traía comida? ¿Se preocupaba por ti? Pero no había dinero para la fianza. Amelia miró a su marido y de repente se dio cuenta de que la conversación era inútil.
Rodrigo había elegido el bando de su madre y no iba a cambiar de opinión. Haz lo que quieras, dijo en voz baja. Al día siguiente, domingo, Amelia llamó a Patricia. Patricia, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Claro que sí. ¿Dónde podemos vernos? Vamos al Parque Juárez, junto a la fuente. El Parque Juárez estaba en el centro de la ciudad, cerca del ayuntamiento. Era un lugar tranquilo, con árboles altos, bancos y una vieja fuente en el centro. Los domingos paseaban por aquí familias con niños y tocaba una banda de música. Amelia fue la primera en llegar, se sentó en un banco cerca de la fuente y esperó. Había monedas flotando en el agua. La gente pedía deseos. Ella misma quiso pedir un deseo, pero Amelia ya no creía en esas cosas. Patricia apareció 10 minutos después. Llevaba un precioso vestido de domingo y el pelo recogido en una elegante trenza. «Hola», dijo sentándose junto a su amiga. «Pareces disgustada. Son problemas familiares. Cuéntamelos». Amelia habló de la semana en la cárcel, de la fianza de Doris, de las navidades que iba a pasar sola. «Verás», terminó, «me siento como una extraña en mi propia familia. Rodrigo elige a su madre y a mí no me tiene en cuenta para nada». Patricia cogió la mano de su amiga. «¿Te acuerdas de lo que hablamos en el café? ¿Sobre el divorcio?» «Lo recuerdo. Quizás sea el momento de tomar una decisión. Eres joven, tienes trabajo, tus propios ingresos. ¿Por qué desperdiciar tu vida con un hombre que no te aprecia?» Amelia se quedó callada mirando el agua de la fuente. El divorcio parecía un gran paso, una ruptura con toda su vida anterior. «¿Pero cómo se hace técnicamente?», preguntó por fin. «Necesitas un abogado». Patricia se lo pensó un momento. «Tengo un conocido, don Federico, un buen abogado, honrado. Hable con él. ¿Cuánto cuesta?» «No lo sé exactamente, pero no creo que sea muy caro. Don Federico es un buen hombre, no te estafará». Estuvieron sentados en el parque durante otra hora discutiendo detalles. Patricia dijo que conocía a varias mujeres divorciadas, y todas decían que lo único que lamentaban era no haberse divorciado antes. «Piensa en serio», dijo Patricia al despedirse. «La vida es una, y es una tontería desperdiciarla con quien no la aprecia». El lunes por la mañana, Amelia llamó a don Federico. El abogado recibía a los clientes en un pequeño despacho de la calle Revolución, no lejos del banco. Don Federico parecía un hombre de unos 50 años, con bigotes grises y ojos amables. Su despacho era modesto, un escritorio, 2 sillas y una estantería con literatura jurídica. «Siéntese, señora Velázquez», señaló la silla frente al escritorio. «Patricia me dijo que necesitaba asesoramiento sobre el divorcio». «Así es. Hábleme de la situación». Amelia describió los problemas con Rodrigo, su desempleo, su alcoholismo, su reciente arresto. Don Federico escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. «Ya veo», dijo cuando Amelia hubo terminado. «Tiene motivos para divorciarse por el comportamiento inadecuado de su cónyuge. El alcoholismo, la falta de manutención familiar, los delitos, todo eso lo tiene en cuenta el tribunal. ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, presentamos una demanda ante el tribunal. Especificamos los motivos del divorcio. Adjuntamos documentos. Si el marido no está de acuerdo, se convoca una vista. Si está de acuerdo, el divorcio es más rápido». «¿Cómo se dividen los bienes? ¿La casa está hipotecada?», don Federico escribió en su cuaderno. «Sí, en 12 años. Entonces hay opciones. O se vende la casa y se divide el saldo una vez pagado el préstamo, o uno de los cónyuges se queda con la casa y se hace cargo de los pagos. ¿Y si quiero quedarme con la casa? Puedes, pero tienes que demostrar tu capacidad para pagar la hipoteca por ti mismo. ¿Puede permitírselo? Básicamente sí. Llevo unos meses pagándola solo. Me parece bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto cobra por sus servicios? 5,000 pesos por el caso, hasta que obtengamos una sentencia. Si el caso es complicado, habrá costos adicionales. Pero eso es raro». Amelia asintió. 5,000 era casi la mitad de su sueldo mensual, pero el precio de la libertad. «Tendré que pensármelo». «Por supuesto». Don Federico le tendió una tarjeta de visita. «Si te decides llámame». El procedimiento suele durar de 2 a 6 meses, según las circunstancias. Por la noche, Amelia se sentó en el patio y pensó en la conversación con el abogado. Rodrigo estaba en casa de Mario como de costumbre.
Mañana era Nochebuena y la pasaría sola. En ese momento, Amelia se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Estaba cansada de ser un elemento secundario en su propia familia, cansada de los reproches de Doris, de la irresponsabilidad de Rodrigo, de una vida en la que ella solo era una fuente de ingresos. Sacó el teléfono y marcó el número de don Federico. Hola, don Federico. Soy Amelia Velázquez. He decidido pedir el divorcio. La Navidad fue exactamente como Rodrigo había predicho. La mañana del 24 de diciembre se puso su mejor camisa, se afeitó y se fue a casa de su madre. Amelia se quedó sola en casa, escuchando los sonidos de las fiestas desde los patios vecinos, las risas de los niños, la música, los olores de la comida navideña. Se preparó una cena sencilla, vio un programa navideño en la televisión y se acostó pronto. Rodrigo no volvió hasta la noche del día siguiente, bastante borracho y satisfecho. Me contó lo bien que se lo había pasado con su madre, lo bien que cocinaba, los regalos que le había hecho. ¿Y tú qué has hecho?, preguntó por cierto. Samani estaba descansando, respondió Amelia brevemente. La noche del 26 de diciembre, Rodrigo durmió profundamente después de 2 días de fiesta. Roncaba fuerte y olía a cerveza y tequila. Amelia estaba despierta a su lado, pensando en un plan de acción. A las 6 de la mañana se levantó, se vistió en silencio y se dirigió a la cocina. Sacó el móvil y marcó el número del Banco Nacional. Una voz automática le pidió que seleccionara el servicio que deseaba. Para cancelar los pagos automáticos, pulse 4, dijo el robot. Amelia pulsó el número deseado y esperó a que la operadora conectara. Banco Nacional, habla Marta. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me llamo Amelia Velázquez y mi número de cuenta es 7419285. Me gustaría cancelar el pago automático de mi hipoteca. Un momento, déjeme comprobar sus datos. La operadora estaba tecleando algo en el teclado. Por favor, confirme su apellido de soltera. Morales. Gracias. Veo su cuenta. Pago automático por 8,000 pesos los 15 de cada mes. ¿Seguro que quiere cancelarlo? Estoy completamente seguro. De acuerdo, lo cancelaré. El pago ya no se descontará automáticamente. Puede depositarlo manualmente o reanudar el débito automático en cualquier momento. Gracias. No será necesario. Amelia colgó el teléfono y sintió una extraña ligereza. El primer paso estaba dado. Ahora Rodrigo y su madre aprenderían lo que era ser económicamente responsables. Pasó las 2 horas siguientes haciendo la maleta. Cogió lo esencial: ropa, documentos, cosméticos y algunos libros. Todo cabía en 2 bolsas de deporte. El resto, muebles, vajilla, electrodomésticos, se quedó en casa. Dejó que Rodrigo se ocupara por sí mismo. Sobre la mesa de la cocina, Amelia dejó una nota escrita en un trozo de papel de carta. Rodrigo, me he ido. El pago automático de la hipoteca ha sido cancelado. Ahora puedes hacerte responsable de la casa, tú solo, o pedir ayuda a tu madre. La semana que viene presentaré los papeles del divorcio. No me busques ni me llames. Amelia, tras volver a leer la nota, la colocó en un lugar visible, cogió sus maletas y salió de casa en silencio. Rodrigo siguió durmiendo, sin moverse siquiera. Afuera era una mañana fresca, el sol acababa de salir. Amelia llamó a un taxi y le pidió que la llevara al barrio de San Antonio, donde el día anterior había visto un pequeño piso anunciado en el periódico. El piso estaba en el primer piso de una vieja casa propiedad de la señora Conchita, una viuda de unos 70 años. Era de una sola habitación, con una pequeña cocina y un cuarto de ducha, pero limpio y luminoso. El alquiler era de 2,000 pesos al mes, lo que a Amelia le pareció bastante aceptable. Señora Amelia, la señora Conchita la recibió en la entrada. No la esperaba tan temprano. Lamento molestarla, señora Conchita. Tuve un cambio de planes. Debía trasladarme urgentemente. Lo comprendo, querida. Las circunstancias familiares son diferentes. La anciana asintió comprensiva. Pase, le enseñaré de nuevo el piso. Tras echar un segundo vistazo al piso, Amelia pagó la fianza y el primer mes de alquiler. La señora Conchita era una persona agradable con la que hablar. Le habló de la tranquilidad de la casa, de que los vecinos eran silenciosos y de que las tiendas estaban cerca. Tengo muebles de sobra en el sótano, le ofreció la casera. Una cama, una mesa, sillas.
Si los necesitas, te los presto hasta que tengas los tuyos. Es muy amable. Estaré encantada de aceptar su oferta. A la hora de comer, Amelia se había instalado en su nuevo alojamiento. Los sencillos muebles de la señora Conchita hacían que el piso fuera acogedor. Compró lo básico en la tienda más cercana y preparó un sencillo almuerzo. Sentada en una mesita junto a la ventana, contempló la calle desconocida y se sintió extraña. Por un lado, libertad y alivio. Por otro, ansiedad por el futuro. Pero la decisión estaba tomada y ya no habría vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en el establecimiento de una nueva rutina. Amelia iba a trabajar como de costumbre, pero ahora estaba de vuelta en su pequeño piso, no en la casa con su marido borracho. Don Pascual notó el cambio en su estado de ánimo. Amelia, estás más alegre. ¿Ha pasado algo bueno? Sí, don Pascual. He empezado una nueva vida. Eso es maravilloso. Todos necesitamos un cambio a veces. Patricia estaba encantada con la decisión de su amiga. ¡Por fin!, exclamó cuando se encontraron en el café El Solecito. Me alegro mucho de que te hayas animado. Aún me da un poco de miedo, admitió Amelia, pero al mismo tiempo me siento aliviada. Es normal. Cualquier cambio es estresante, pero ya verás lo bien que se pone a partir de ahora. Don Federico aceptó los papeles del divorcio y le aseguró que el procedimiento se desarrollaría sin problemas. Si tu marido no se opone, en 3 meses tendrás la sentencia, le explicó el abogado. ¿Y con la casa como está decidido? Que se la quede él. No quiero meterme con la hipoteca. Es razonable. Hagamos una renuncia de derechos sobre la propiedad. Un mes después, a finales de enero, Rodrigo decidió por fin ponerse en contacto. Amelia estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Un número familiar apareció en la pantalla. ¿Amelia? La voz de Rodrigo sonaba confusa. Soy yo. Te escucho. ¿Qué demonios estás haciendo? Había una nota irritada en su voz. Te fuiste de casa. No puedes pagar la hipoteca. El banco envió un aviso de impago. Rodrigo, dejé una nota. Expliqué que ya no vivo contigo y que no soy responsable de la casa. ¿Qué responsabilidad? Es nuestra casa, nuestra familia. Nuestra familia terminó en el momento en que elegiste a tu madre en vez de a tu esposa para Navidad. Amelia, no seas ridícula. Mamá solo estaba ofendida y yo no quería una pelea. Y no quiero vivir con un hombre que piensa que soy secundaria. Está bien, está bien. Rodrigo intentó hablar conciliador. Ven a casa. Hablemos con calma. Me he dado cuenta de mis errores. No, Rodrigo. La decisión es definitiva. I can. Entonces, al menos ayúdame con la hipoteca temporalmente hasta que encuentre trabajo. Hay un tono de súplica en mi voz. El banco amenaza con embargar la casa dentro de 2 meses si no pagamos los atrasos. Amelia se sintió satisfecha, así que Rodrigo llevaba un mes sin encontrar trabajo y no podía hacer frente a sus obligaciones financieras. No es mi problema, Rodrigo. Acude a tu madre, es maravillosa y siempre está dispuesta a ayudar. Mamá no tiene tanto dinero. Amelia, sé un ser humano. Soy un ser humano, un hombre que está cansado de cargar con un marido irresponsable. Amelia, no seas perra. Rodrigo empezó a levantar la voz. Sabes que estoy pasando por una mala racha. Llevas 6 meses pasando una mala racha. Durará toda la vida mientras alguien resuelva tus problemas. ¡Que te den por culo! Rodrigo explotó. Mujer fría y sin corazón. Mamá tenía razón cuando decía que eras un egoísta. Dile a tu madre que ahora tiene la maravillosa oportunidad de cuidar de su hijo predilecto. ¡Te arrepentirás!, gritó Rodrigo al teléfono. Conseguiré un trabajo, las cosas mejorarán y te quedarás solo. Me gusta estar sola. Es mejor que vivir con un alcohólico. No soy un alcohólico. Claro que no eres un alcohólico. Solo un hombre que bebe cerveza de la mañana a la noche y golpea a los vecinos ancianos. Amelia, tú... Rodrigo empezó a insultar, llamando a su exmujer con las palabras más duras. Amelia escuchó en silencio durante unos segundos y luego apagó el teléfono. Entró en la configuración y bloqueó el número de Rodrigo. No quería volver a oír su voz. Media hora más tarde, Doris llamó. La voz de su suegra sonaba indignada. Amelia, ven inmediatamente a casa y ocúpate del banco, dijo sin saludar. Hola, Doris. Ya no vivo en esa casa y no me encargo de la hipoteca. ¿Cómo que no estás a cargo? Eres la esposa, exesposa. Se han presentado los papeles del divorcio. ¿Divorcio? Doris se quedó confusa por un momento. ¿Qué divorcio?
¿Has perdido la cabeza? No, Doris, al contrario. Por fin he entrado en razón. Amelia, estás destruyendo la familia. Rodrigo es un buen hombre. Solo está pasando por un mal momento. Ha tenido momentos difíciles toda su vida adulta. Es hora de que aprenda a arreglársela solo. ¿Y la casa? Nos van a echar. Amelia sonrió. Doris, no es mi casa y no es mi problema. Si quieres conservar la casa, tendrás que pagar tú la hipoteca. No tenemos tanto dinero. Pues busca trabajo. O vende la casa y compra algo más barato. Amelia, mujer egoísta y sin corazón. Doris empezó a gritar. Abandonando a tu marido en su hora de necesidad. No lo estoy abandonando. Me estoy deshaciendo de una carga que he llevado durante años. Te arrepentirás. Estarás perdida sin tu marido. Doris, me he dado cuenta en los últimos 6 meses que me pierdo mucho más rápido con un marido. Amelia, exijo. No puedes exigir nada, interrumpió Amelia. Has creado a un hijo irresponsable y ahora tienes que lidiar con ello tú sola. Apagó el teléfono y bloqueó también el número de Doris. Ahora nadie de la familia de Rodrigo podía llamarla. Amelia miró la pantalla del teléfono y sintió una extraordinaria ligereza. Era como si se hubiera quitado de encima una pesada mochila que llevaba años cargando. Marcó el número de Patricia. Patricia, hola. ¿Quieres ir al café? Tengo una ocasión para celebrar mi liberación. Sí, claro. ¿Qué hay de nuevo? Llamaron Rodrigo y Doris. Pidieron ayuda con la hipoteca porque el banco amenaza con embargar la casa. ¿Y qué les has dicho? Lo que se merecen, que resuelvan sus propios problemas. Amelia, estoy tan orgullosa de ti. ¿Nos vemos en el solecito en media hora? Sí. Amelia se cambió rápidamente, cogió su bolso y salió del piso. Era una cálida tarde de enero. Las farolas brillaban. Sonaba música en alguna parte. Caminaba por las calles familiares como una persona completamente diferente. Libre, independiente, responsable solo de sí misma. En el café El Solecito las esperaba la señora Luisa. Chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué van a pedir? Café y una tarta, 3 leches, dijo Patricia. Hoy tenemos fiesta. ¿Qué tipo de celebración? El Día de la Independencia, sonrió Amelia. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Patricia cogió una taza de café. Por tu libertad, Amelia. Por una nueva vida sin alcohólicos ni suegras venenosas. Por una nueva vida, asintió Amelia, haciendo sonar su taza. El pastel estaba dulce, el café aromatizado, y el futuro, por primera vez en años, parecía brillante. Amelia ya no era la mujer de un borracho en paro, ni estaba obligada a escuchar los reproches de una suegra enfadada. Era simplemente Amelia Morales. Así se llamaba antes de casarse, y así se llamaría después del divorcio. ¿Y ahora qué? Preguntó Patricia. Voy a vivir para mí misma. Trabajar, viajar, quizá encontrar un hombre decente. O tal vez no encuentre ninguno. Tampoco pasa nada. Amelia, estarás bien sola. Tienes todo lo que necesitas para una vida feliz. Estuvieron sentados en el café hasta bien entrada la noche, planeando el futuro, riendo y disfrutando de su libertad. Amelia pensó en lo rápido que podría cambiar su vida si tuviera el valor de tomar las decisiones correctas. Y en algún lugar de una casa de la calle Morelos, Rodrigo y Doris discutían cómo salvar la casa del banco, sin darse cuenta de que sus problemas no habían hecho más que empezar.